Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio, si se acaban de incorporar. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con Adoración Blanque, presidenta de Asaja España. Adoración, buenos días. Hola, buenos días. Fíjate, cuando hacemos los directos pasan estas cosas. Bueno. Pues, Dori, el 5 de septiembre hay una concentración en la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, efectivamente, hemos organizado una concentración aprovechando que el Consejo de Ministros de la Unión Europea en temas de agrícola se va a reunir en Córdoba. Uh-huh. Con lo cual consideramos que es una ocasión buena para insistir en lo que ya llevamos años reivindicando y en lo que no vamos a cejar en el empeño, ¿no? Porque además nos jugamos muchísimo. Europa manda mucho en nuestra agricultura en todos los sentidos, no solamente en el tema de ayuda, sino también en el tema legislativo, y algo que nos afecta a nosotros muchísimo, los acuerdos comerciales con terceros países. Por eso digo que vamos a aprovechar esa oportunidad y, bueno, una vez más vamos a reivindicar la necesidad que tienen los agricultores españoles en general, y los de Almería en particular, por supuesto, de que se les trate bien y que se haga justicia, sobre todo en las importaciones que se hacen de terceros países. No es una cuestión de oponerse a esas importaciones. Nosotros somos un país exportador y entendemos que dentro del mercado y dentro del respeto a las reglas del mercado podemos estar todos, pero precisamente esas reglas de mercado es lo que no se respeta y lo que al final a nivel de Bruselas pues nos están vendiendo a unos lobbies, a unos intereses muy distintos a los de la agricultura, ¿no? Y me refiero concretamente pues sobre todo a esas normas comerciales, a esas exigencias que dentro los países que somos productores dentro de la Unión Europea tenemos que cumplir, y que sin embargo pues a las importaciones que se hacen de países que producen fuera de la Unión Europea pues no se les exige, ¿no? Estamos hablando pues de principalmente medidas medioambientales o uso de productos fitosanitarios o exigencias sociales en cuanto a lo que es los salarios y toda la legislación europea que debemos de cumplir. Y sin embargo, como digo, ni se controla ni se exige, y creo que debemos de una vez más volver a decirlo, reivindicarlo y decírselo pues lo más cerca posible. En esta ocasión tenemos esta oportunidad, con lo cual pues vamos a estar ahí, como bien decía, el día 5 en Córdoba, diciéndoselo nuevamente a los ministros pues que no podemos seguir así y que se deben de tener las mismas reglas de juego en un escenario de mercado libre. Dori, es que lo has explicado muy bien, es decir, da un poco o un mucho de coraje, es decir, todas las obligaciones y exigencias que hacen a nuestros productores, y sin embargo todo lo que sea fuera de Europa es manga ancha. Todos los días, a diario, estamos viendo que saltan alertas con pesticidas, y aparte después ya está el tema social, como bien has dicho, de esos salarios pues bastante bajos, es decir, las condiciones también de trabajo en esos países. Y Europa, allí parece que todo está permitido. Que no lo sé, te queda un poco sorprendido, ¿no? Como esa doble moral. Bueno, yo creo que esto, como he comentado antes, responde a unos intereses. O sea, al final te venden a una serie de lobbies o nos venden como sector, una serie de lobbies que nada tienen que ver con nosotros. Estamos hablando de lobbies medioambientales, cuando hablamos de exigencias medioambientales. Nos han vendido estas exigencias que evidentemente cuando se escucha pues dice, oye, yo también quiero preservar el medio ambiente. Claro que sí, suena muy bien, pero resulta que el medio ambiente no es una cosa de Europa. El medio ambiente es una cuestión global y que debemos de respetarlo absolutamente todo. Y eso pues implicaría además el tener unas políticas verdes, ese famoso Pacto Verde Europeo,
que me parece bien que me lo estés exigiendo a mí, pero también exígeselo al del frente, ¿no? O sea, el medio ambiente no es una cuestión europea, es una cuestión global, con lo cual creo que en esos acuerdos debe de reflejarse también esa políticas medioambientales, ¿no? Cuestión que no existe ni aparece y que, sin embargo, sí nos están exigiendo a nosotros. Eso son cuestiones medioambientales que además son muy radicales. O sea, llega un momento que, claro, si se cumplen esas políticas medioambientales, no puedes cultivar directamente. Son tan radicales y tan exigentes que es muy difícil cultivar, ¿no? Y luego también, hablando de esa doble moral que decías, ¿no? A ver, cuando se firman acuerdos con terceros países y cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de política migratoria y demás, ¿no? Se alude, o esa ayuda que se le dan a terceros países, que me parece fenomenal que se desarrolle en esos países, ¿no? Se alude siempre por unas condiciones laborales y unas condiciones sociales de las personas que viven allí, pues para que puedan vivir allí, puedan trabajar allí, puedan desarrollarse. No hay nada más loable que eso. Lo que pasa es que lo que ocurre es que nos lo venden de esa manera, y lo cierto y verdad es que esas personas que viven allí, o ese desarrollo que se está haciendo allí, se está haciendo para grandes lobbies, para grandes empresas, pero para nada para las personas que están allí que puedan trabajar, porque si eso fuese así en esos países que se están haciendo los acuerdos, pues evidentemente no tendríamos el drama migratorio que estamos viendo todos los días, ¿no? Una cuestión social que no tiene nada que ver con el tema agrícola, y que bueno, que nosotros empleamos a personas de diferentes países, diferentes nacionalidades, pero que es un drama que está ahí, ¿no? Y que nos lo han vendido de esa manera. Por eso digo que al final lo que actúa dentro de todo esto son intereses y son lobbies distintos a lo que es la agricultura, y nosotros lo que queremos es defender nuestro sector y que realmente nuestros agricultores jueguen con las mismas reglas de juego que puede jugar un agricultor que esté cultivando fuera de las fronteras de la Unión Europea. Solamente se exige eso, nada más y nada menos, tan sencillo como eso, las mismas reglas de juego. Y si aquí a mí me están diciendo que tengo que cultivar con unas determinadas características, que los productos que entren de fuera tengan esas mismas características, ni más ni menos. Simplemente eso, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos insistiendo, vamos a tener que seguir insistiendo, seguimos peleando con el tema, y lo que esperamos es que de una buena vez se tenga esa sensibilidad y que realmente se escuche y se pongan las mismas reglas de juego. Doris, da la impresión que Europa, que siempre nos han vendido que eran los que tenían la bandera de la libertad, de la igualdad y tal, ¿no? Pues parece ser que con tantos lobbies allí en Bruselas, pues da la impresión que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, aquí como no tenga allí un lobby, unos abogados, unos representantes que estén todos los días presionando a los políticos, pues parece que tienen las de perder, ¿no? O esa es la impresión que da. Pues no es impresión, o sea, es lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que, como se dice en el campo, ¿no? Poderoso don caballero, dinero. Don dinero, ¿no? Esto pasa así, y al final, pues, el que más poder tiene es el que más dinero tiene, el que más poder tiene, ¿no? Y evidentemente el sector agrario, pues, difícilmente puede llegar a lo que tienen otros sectores para poder, lo voy a poner entre comillas, ¿vale? Supuestamente comprar voluntades, ¿no? Y eso realmente, pues bueno, lo hemos visto, hace un año aproximadamente salía el escándalo del lobby de Marruecos en Bruselas, ¿no? Realmente era un escándalo, ¿no? Eso quedó ahí, parece ser que pudiera verlo, y ahí estaba y demás. Claro, contra eso, ¿qué podemos hacer? Económicamente el sector no está como para permitirse eso, porque además no llegamos. Entonces difícilmente podemos llegar hasta ahí. Hombre, podría hacerse y debe de hacerse a través de los representantes políticos nuestros. Yo creo que de vez en cuando hace falta, pues, alzar la bandera de voy a defender realmente el sector que me ha tocado, y hablo en el caso del ministro del ramo nuestro a nivel nacional, y el resto de ministros de la Unión Europea, que realmente sean capaces de defender lo que le toca, sin tener que llegar a esos lobbies, sin tener que llegar a esas cuestiones, porque al final, si no, pues los que más perdemos somos los que estamos en la parte baja de la pirámide, que somos los productores de los agricultores y los ganaderos, ¿no? Entonces yo creo que no debería de hacer falta llegar a esos extremos, y realmente lo que se debería es defender cada cual la parte que le toca, que para eso cobran y para eso se les paga, ¿no? Para defender el sector. Sin embargo, pues parece ser que sus intereses son distintos. Además, que lo estamos viendo, no es que me lo esté inventando yo, sino que estamos viendo, pues, cómo hace poco se aprobaba la ley de restauración de
de la naturaleza, cuestiones políticas, cuestiones económicas, y nada tiene que ver con cuestiones agrícolas. Y lo veíamos y es una auténtica aberración. O sea, y estamos llegando a esos extremos y a esos límites de lo verde, que al final pues no vamos a poder comer productos del campo con una seguridad como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces estamos viendo cuestiones que dicen, bueno, escapan realmente a lo que son los intereses de los agricultores, y nosotros lo que queremos es que nuestros intereses estén sobre la mesa. Y en un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, lo que debe de haber sobre la mesa son intereses y cuestiones que son nuestras y que nos afectan. Y no queremos tener que llegar a esos límites, porque entendemos que si estamos dentro de precisamente lo que tú decías, ¿no? Esa de la cuna de la democracia, de las libertades y de todo lo que tú quieras, pues resulta que llega y por un puñado de dólares, ¿no? Como la película, pues nos vendemos al mejor postor, ¿no? Joroba, yo creo que ya está bien, y que hay que tener, sobre todo, yo creo que como mínimo, un respeto hacia los agricultores y los ganaderos, las personas que están trabajando en el campo, y que muy, muy lejos de Bruselas, pero que es lo que le afecta directamente. Creo que hay que tener un respeto hacia esas personas que trabajan día a día para que el resto podamos comer, ¿no? Parece que se nos olvida. Doria, ha hablado de nuestros intereses en líneas generales, pues, en relación al sector primario, pero los intereses del sector primario coinciden con los derechos del consumidor, es decir, el consumidor tiene derecho a tener una producción de alimentos saludables. Y si nos vamos a esos países terceros o fuera de Europa, todo eso está muy entredicho, pero por donde lo mire, medioambiental, social y a la hora de producir. Todo eso está en duda, es decir, Europa, ¿qué le va a dejar al consumidor europeo? ¿Una alimentación en serias dudas? Pues fíjate que yo con el tema de los consumidores, yo creo que, y ya te hablo como consumidor, no como productor, yo creo que debemos de ser más exigentes. Quiero decir, yo como consumidor tengo la potestad de elegir lo que como. Y estamos en la era de la información, tenemos absolutamente información de todo, pasa algo a 20.000 kilómetros de distancia y nos enteramos al segundo que ha pasado. Creo que tenemos información suficiente como para poder tomar decisiones. Entonces, es cierto que todas las medidas que se están tomando nos las están vendiendo como una seguridad alimentaria, porque eso es lo que nos están vendiendo. Hay que comer seguro, tenemos que tener tal. Hombre, evidentemente, claro que sí, pero sin embargo, tú me estás diciendo eso, y la realidad de lo que está pasando, y me voy a remitir a lo último que pasó con una sandía. La realidad de lo que está pasando es que no se hacen los controles que se deben hacer, pero es que cuando se hace, el mecanismo de hacerlo no funciona. Sí, porque en la última noticia, una sandía con 4 pesticidas totalmente nocivos para la salud, resulta que se hace un control a la entrada, y esa partida, en lugar de retenerla para que tuviese el resultado de esa sustancia a las que se le había hecho el análisis, pues resulta que no se moviliza la partida, que se deja que siga su curso, y cuando prácticamente 15 días después aparecen los resultados, nos damos cuenta que tiene 4 sustancias prohibidas, pero no solamente prohibidas, sino que además que son cancerígenas, o sea que afectan directamente a la salud del consumidor. Para esa altura ya el consumidor había consumido esas sandías, ¿no?, que venían del país extracomunitario. Entonces, a ver, no me puedes vender esas cuestiones cuando realmente lo que tú estás haciendo es no controlando lo que tú me estás diciendo que tengo que hacer. Entonces, por eso digo que como consumidores debemos de empezar a tomar medidas. Y tomar medidas es que voy a comprar en productos de países y producciones de países que realmente me dan una garantía. Porque a mí, cuando aquí me hacen una inspección y me revisan una partida y hacen la analítica que deben de hacer, esa partida, hasta que no está el resultado de esa analítica, no sale al mercado. Esa partida se retiene. Y cuando está el resultado, si está en condiciones, sigue su curso y va al mercado. Perfecto. Pero no seguimos las mismas, ni siquiera los mismos protocolos que tenemos, ¿no? Entonces, si yo estoy segura de que si yo me como un pepino, una sandía, un tomate, un pimiento, lo que yo me como producido particularmente en Almería, porque puedo hablar de lo que se hace aquí, sé que tengo seguridad de que no va a tener productos, no va a tener residuos, y mi salud va a ser, realmente un producto saludable, como son una hortaliza, pues realmente lo es saludable. Voy a empezar a elegir como consumidor producto que realmente sé que es saludable, pero además, independientemente que sea agricultura ecológica o convencional, porque la agricultura ecológica
tiene unas características y la convencional tiene otras, que es perfectamente limpia y sana aquí en Almería hoy día, como puede ser la ecológica, con diferentes características, pero perfectamente sana y saludable, ¿no? Entonces, si yo sé eso, voy a empezar a consumir productos de Almería y voy a empezar a poner y a premiar a los productores de aquí, primero por economía, segundo por el trabajo que hacen y tercero porque por mi salud me está garantizando que efectivamente esto es saludable y es bueno para mi salud el comer esa hortaliza, ¿no? Con lo cual yo creo que debemos de tenerlo claro. Otra cuestión es lo que en un momento determinado nos puedan vender o nos puedan decir, que estamos viendo que ni es así ni se cumple. Con lo cual, yo creo que como consumidores tenemos mucho que decir a ese respecto, ¿no? Y creo que debemos de empezar a ser mucho más exquisitos y mucho más selectivos con lo que compramos y con lo que comemos. Y bueno, y exigir al productor, claro que sí, como se está exigiendo, pero exijo comiendo productos de cercanía y sabiendo sobre todo lo que como, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya el resto, pues que se vaya, si lo hacemos así, evidentemente tendremos un mercado asegurado, tendremos unos consumidores contentos con lo que están consumiendo y sobre todo pues limitaremos esas importaciones de productos que no cumplen los requisitos que estamos cumpliendo nosotros. Dori, recientemente le hemos hecho una entrevista a Manuel Pimentel hablando de ese artículo que él dijo, bueno, que él escribió sobre la venganza del campo, ¿no? Y él dice que nos quedan 10 años más o menos aproximadamente de incertidumbre política o geopolítica a nivel mundial, pero en eso habla de que si al sector primario, agricultura, ganadería y pesca, nos funden como nos quieren fundir en Europa, la pregunta es que a lo mejor la venganza es que el ciudadano europeo no tiene para comer. Porque puede venir otra pandemia, puede venir el año pasado, con ese temporal que hubo de Levante, que no pudieron cruzar los ferries desde Marruecos hasta el continente europeo. Reino Unido se quedó sin abastecimiento de hortalizas, que nos echaron las culpas a Almería, por cierto. Es decir, cuando fue, fíjate, un temporal que no pudieron cruzar los ferries y en Reino Unido se quedaron sin productos frescos. Bueno, cuando pasa algo, Almería siempre es la culpable, ¿no? Luego se demuestra que no es así y siempre hemos tenido acusaciones, al final hemos salido indemnes porque no hemos sido los culpables, pero venga, Almería es lo que toca, ¿no? Parece que somos el enemigo a batir absolutamente por todo. Mira, yo creo que a veces tenemos el ser humano, sálvese te pueda, tenemos la memoria excesivamente corta. Hemos pasado por una pandemia que nos puso de manifiesto que o éramos autosuficientes en la producción de alimentos o en un momento determinado podríamos pasar hambre. Cuando yo recuerdo los primeros días que era muchísima incertidumbre absolutamente de todo el mundo, a mí me llamaban medios de comunicación como el vuestro, ¿no? Preguntando si había problemas de abastecimiento. O sea, en los 4 primeros días, cuando la gente iba a los supermercados, además del papel higiénico, que eso estaba claro, ¿no? Se preocupaba por ver si había productos frescos. Además, se llamaba a la población a consumir salud, y ese era el producto fresco, la hortaliza y demás, ¿no? Esas primeras semanas de incertidumbre se nos olvidaron muy pronto, porque al final el agricultor, jugándose, porque nadie sabíamos qué era aquello, jugándose su propia salud y su propia vida, seguía cultivando. Y las plantas seguían produciendo, y se seguía produciendo alimentos. Y se cogía un señor del transporte, un camionero, y lo llevaba a los mercados y seguía viendo. Yo siempre lo decía, ¿no? Digo, hombre, no sé si podremos seguir exportando, digo, pero aquí comeremos. Fíjate, eso se nos está olvidando ya. Se nos está olvidando la guerra de Ucrania, lo que está pasando con el grano. Se nos ha olvidado lo que pasó con ese proveedor que eligió Reino Unido en detrimento del proveedor Salió luego Alemania diciendo, yo no tengo problema, yo consumo producto español, ¿no? Se nos está olvidando mucho. Y al final, lo que ocurre con esto es que efectivamente, mira, cada vez aumenta más la población y disminuye más la capacidad productiva que estamos teniendo. Eso es así. Entonces, al final, pues terminas diciendo, llegará un momento que pasaremos hambre. ¿Por qué? Porque la producción no se puede hacer, se está abandonando cada año campo en España. Sí. Producciones en España, por diferentes motivos, pero se están abandonando. Igual que en España, imagino que en el resto de países de la Unión Europea. Nos vamos a producir fuera, en unas condiciones que no sabemos, pero nos vamos a producir fuera. Llegará un momento en que, imagino, que igual que se habla de carne sintética, igual que se está poniendo muy de moda lo vegano, porque al final hay unos lobbies
que están obteniendo beneficios económicos a través de esa carne sintética, que no sabe lo que estás comiendo, pero da igual, las vacas son malas, pero la carne sintética no. Al final, si tú no lo dices un poco, lo que te das cuenta es que el poder económico, esos lobbies económicos son los que están mandando y lo que nos están llevando al consumidor a decir sí, pues a ese veganismo extremo, que cada uno puede comer lo que quiera. A mí me parece fenomenal que coman hortalizas todo el mundo, mira, perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero ese veganismo extremo lo que nos está llevando es a una serie de poderes económicos que nos están diciendo que en lugar de comer carne de vaca o de cerdo o de cordero, por lo rica que está, pues que nos vayamos a comer carne sintética, hechos por una serie de señores que se están ganando la vida de esa manera. Entonces creo que debemos de ser, en ese sentido, mucho más inteligentes los consumidores, porque creo que lo somos, ¿no? Pero pensarlo un poquito. Pero al final, pues llegará un momento en que cuando dependamos de la producción de terceros países y comamos productos sintéticos como si fuésemos astronautas todos, ahora están cultivando, parece ser en las estaciones, están cultivando lechuga, a ver cómo sale, y nosotros vamos al contrario, ¿no? En lugar de cultivar productos frescos, nos vamos a los sintéticos, ¿no? Y a la pastillita ya mismo que vamos a tomar, ¿no? La verdad es que es como de locos, ¿no? Es que analizándolo dice, bueno, no puede ser, ¿no? Yo creo que debemos de reivindicar el derecho que tenemos a seguir produciendo alimentos y sobre todo el autoabastecimiento. Que digo, que tenemos la memoria muy corta, que se nos olvida, pero que en momentos determinados hemos pasado miedo por no tener un tomate, un pimiento, un pepino fresco en la estantería, ¿eh? Uh-huh. Entonces, creo que debemos de pensárnoslo como consumidores. Y como gobierno, pues está claro, o sea, al final los lobbies son los que mandan y se venden al mejor postor, y eso es lo que realmente está pasando. No nos olvidemos el origen de la carne sintética. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Y qué poder económico es el que lo está poniendo en marcha? Y lo digo como ejemplo. Y sin embargo, un cerdo ibérico, digo cerdo, como podría decir cualquier otro animal, en la dehesa de Huelva, pues, hijo, ni punto de comparación, y digo ibérico y tal, como podría decir otro, pero ni punto de comparación con esa carne sintética. Vamos, yo no lo he probado, pero por el aspecto que tiene creo que lo voy a dejar ahí. Voy a seguir con el cerdo y con la vaca, ¿vale? Y con el cordero de Almería, que también está muy bueno. Creo que debemos de ser un poco más lógicos y sobre todo de tener una capacidad de decisión, de reflexión y de pensamiento al margen de lo que en un momento determinado los comerciales, ¿vale? Las publicidades y los grandes lobbies nos pueden vender. Creo que debemos de tenerlo muy en cuenta y seguir reivindicando, como digo, nuestro derecho a poder seguir produciendo alimentos. Uh-huh. Pues que es lo que vamos a hacer el día 5, precisamente. 5 de septiembre en Córdoba, a las 11 de la mañana, en la puerta de... ¿Dori? Sí. ¿El lugar de la concentración? Pues mira, es a las 11 de la mañana en Córdoba, en la Plaza del Triunfo. Ajá. En la puerta del Puente de Córdoba, Plaza del Triunfo. Pues si no pasa nada, Dori, esta casa también estará por allí. Vamos a intentar estar por allí y hacerle llegar a esos ministros que el sector primario hay que cuidarlo, que se come de él. Unos trabajan y otros se alimentan de él. Parte importante. Adoración Blanque, presidenta de Asaja en Almería. Pues Dori, muchas gracias por atender los micrófonos de Agroradio. Nada, un placer estar con vosotros como siempre y encantado de que vengáis el día 5 con nosotros, por supuesto que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a nuestra audiencia pues emplazarles a que sigan en compañía de Agroradio con más información agrícola y en compañía de nuestra selección musical. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.